Dios le bendiga, mi querido hermano, el pastor Oquendo, del Ministerio Amor, Poder y Gracia. Hoy vamos a estar mirando un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Génesis. Y es aquel pasaje bíblico que tiene que ver con la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín? Bueno, primeramente déjenme decirle lo siguiente. Cuando yo era más joven, en los caminos del Señor, y me acuerdo que los maestros de escuela dominicales traían una enseñanza sobre este tema. Muchas veces decían que la razón era que la ofrenda de Abel era sacrificio de sangre y la ofrenda de Caín era el fruto de la tierra que Dios había maldecido. Entonces, por motivo de eso, es que Dios acepta la de Abel y rechaza la de Caín. Pero vamos a acudir un poquitito a la lógica. Si tú te pones a pensar, Dios sí había maldecido la tierra, pero también la ovejita de Abel, ¿de dónde había venido? La ovejita de Abel era producto de la tierra también que Dios había maldecido, porque toda la creación cayó bajo maldición, tanto la vegetación del campo como también los ganados. Entonces, yo no creo que tenía que ver con eso. Yo creo que es más profundo y es más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos. Primeramente, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Primero, como le dije anteriormente, no debemos suponer que la ofrenda de Abel fue aceptada porque era simplemente un sacrificio de sangre y la de Caín fue rechazada porque no lo era, un sacrificio de sangre. Es importante, mi querido hermano, que nosotros comprendamos que cada uno de estos dos varones dieron a Dios conforme a su vocación. Ahora, ponte tú a pensar por un momentito. Ellos estaban ejercitando una práctica, una disciplina, una forma de adoración que claramente sus padres le habían enseñado. Entonces, cuando ellos vienen delante de Dios a traer sus ofrendas, es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que ellos dieron conforme a su profesión. Ahora, Abel era pastor de el rebaño de ovejitas, por lo tanto, él iba a dar de acuerdo a su profesión. Caín era una persona que laboraba el campo y él entonces iba a tener que traer su ofrenda ante la presencia de Dios de el campo. Por ejemplo, si yo soy un abogado y yo gano un salario bueno, cuando viene el domingo y voy a la iglesia y le traigo mi ofrenda a Dios y le traigo el diezmo a Dios, yo no le voy a dar el diezmo a Dios de una persona que trabaja en Burger King. No estoy diciendo nada negativo de esa persona, pero si yo le fuera a dar un diezmo inferior a lo que yo me gano, estaría deshonrando y defraudando a Dios en mi acto de adoración. Entonces, cada uno de estos dos hombres comprendan que ellos vinieron ante la presencia de Dios y dieron conforme a la vocación que ellos ejercían. Cada uno de ellos dio según su vocación. Pero aquí es donde está la diferencia. Abel dio del primogénito, el más gordo de su rebaño, mientras que Caín dio fruto que no fueron los primeros frutos. Y en parte ahí está la diferencia entre uno y el otro. Pero no termina ahí, porque tiene que ver mucho con la actitud del corazón. Como tal, lo que estaba en juego aquí era una disposición del corazón. Además, la disposición de Caín es evidente en su semblante enojado y abatido.
El pecado, mi querido hermano, reinó en él con una venganza tan vulgar que encarnó el carácter y la astucia de su padre, el diablo, que desde el principio ha sido un asesino. Si ustedes tienen un tiempito más tarde, miren Juan 8:44 y verán que esto es una gran realidad. Caín entonces después invitó a un desprevenido Abel al campo. Ahora, cuando Caín invita a Abel al campo, Abel posiblemente pensaba, bueno, vamos a dialogar como hemos dialogado en el pasado, vamos a compartir como hermanos y lo menos que él esperaba era que Caín allí lo iba a asesinar con malicia y perversión. Finalmente, la disposición malvada de Caín es evidente en la queja sobre la severidad de su castigo. Quiero que se den cuenta de algo. A Caín no le molestó el contenido de su pecado, sino le molestó las consecuencias del pecado. Y muchas veces nosotros como creyentes permitimos que el enemigo nos coloque en esa posición donde no nos importa el contenido de lo que hemos hecho incorrecto delante de Dios, sino que simplemente estamos pensando en la consecuencia, la disciplina, el castigo, la forma en la cual todo esto va a terminar. No fue la penitencia, sino el castigo lo que hizo que Caín suplicara protección contra la posteridad de Adán. En otras palabras, él pensaba, tengo que acudir a Dios para que Dios tenga misericordia de mí, porque de cierto, la descendencia de mi hermano, la descendencia de mi padre Adán, van a venir en contra de mí para ejercer venganza por lo que yo le he hecho a mi hermano. La ofrenda de Caín en Génesis resalta la realidad de que el hombre mira, mi querido hermano, la apariencia externa. Pero ¿saben qué? Los ojos de Dios perforan las externalidades y perciben la intención del corazón del hombre. Y ahí es donde estaba el problema. Dios estaba mirando el corazón de Abel y Dios estaba mirando el corazón de Caín. Así que mi querido hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde poderosamente. Hasta la próxima. Se despide el pastor Oquendo, donde estaremos teniendo otro pensamiento de la palabra de Dios. Hasta luego.